digital es altamente competitivo y en la actualidad muchísimas personas, millones de personas, están también en la búsqueda de trabajo por internet. Así que debemos buscar nuestras estrategias para destacar y demostrar qué es lo que hacemos y de esa forma poder tener como que un pie adelante y tener más ventajas para poder optar a esas vacantes por internet, dependiendo del área en la que te manejes. En el video anterior hablamos de esas plataformas de búsqueda de empleo y continuando con esta lista de reproducción de trabajar desde casa por internet, te voy a explicar qué es lo que yo he hecho a lo largo de estos 7 años para poder demostrar cuáles son mis habilidades y mis talentos a un potencial cliente y de esta manera poder destacar entre ese mar de profesionales que también desean trabajar por internet y que están compitiendo por una vacante. Bien, cuando yo comencé en esto del trabajo remoto, vamos a viajar al pasado, yo siempre las llevo al pasado. Yo no era experta en esto de estas plataformas para buscar empleo. Yo venía de trabajos tradicionales, soy periodista y redactora de contenidos, ya se los he dicho en otro video, pero si son nuevas en este canal, para que entren un poquito en contexto. Entonces ya venía de trabajar en periódicos, revistas, radios, medios de comunicación tradicional. Pero a la hora de buscar trabajo remoto, yo me sentía así como cuando un niño llega nuevo a un salón de clases y no conoce absolutamente a nadie y siente que aunque mira, yo sé hacer esto, nadie sabe que lo sabes hacer. Entonces es como que competir con una cantidad de personas que tú no sabes de dónde salieron. Porque obviamente cuando buscas trabajo por internet, no estás limitada a tu espacio geográfico, a tu zona, sino que obviamente hay personas de otros países, personas que también tienen muchísimas habilidades, entonces toca ingeniárselas como para destacar un poco, para que se den cuenta de que tú existes. Entonces bien, vamos a entrar a los profundos laberintos de mi memoria para recordar esos comienzos. Bien, yo decía cómo funciona esto, qué escribo, qué pongo, tengo que postular, qué tengo que decir. Entonces en esas descripciones que uno tiene que hacer, si te has familiarizado con estas plataformas, sabes que al momento de hacer una postulación tienes que escribir qué es lo que haces, tienes que llenar tu perfil, tienes que explicar por qué tú eres la persona más idónea para esa vacante. Y realmente a mí en los trabajos tradicionales nunca me había tocado hacer eso. Yo simplemente entregaba el currículum, sí, te llamaban, pero no era así como que, ay, estoy compitiendo con miles de personas. O sea, la competencia era mucho más limitada. Cuando hablamos de internet, como que no hay un espacio geográfico, eso es hasta el infinito y más allá, y muchísimas personas pueden estar postulándose y uno decía, ¿cómo voy a hacer para que tomen en cuenta lo que yo hago? Una de las principales estrategias, y esto te lo van a decir la mayoría de las personas que trabajan por internet, es que si consigues una propuesta, te postules lo más pronto posible. Es decir, si ya después de las 48 horas tú comienzas a postularte, las 48 horas que salió de esa propuesta, tú comienzas a postularte, pues como que el tiempo ya ha avanzado mucho, ya muchas personas se han postulado y esa cola se va haciendo larguísima, entonces se reducen las posibilidades de que a ti te vean. Y sé que puede resultar un poco agobiante. Una de las cosas que a mí más me sirvió era tener como las aplicaciones en mi celular, porque si la tenía en la computadora, o sea, ni me enteraba ni veía. Era como que, ok, me voy a sentar a tal hora, voy a sacar un tiempo a tal hora para poder ver que surgió nuevo, y teniendo un bebé y cosas que hacer, pues te podrás imaginar que eso se me podía olvidar. Entonces tenerla en el celular era como que lo más idóneo para yo darme cuenta, revisarlas cada cierto tiempo, a ver si habían propuestas o proyectos nuevos. Y sí, eso puede resultar un poquito agobiante, pero si estamos en la búsqueda de empleos, alguien me dijo alguna vez que buscar empleo también era un trabajo y había que dedicarle tiempo para poder conseguir esa oportunidad tan anhelada. Bien, lo siguiente que hice para llamar la atención, para encender las luces y las banderitas y decir, oigan, aquí estoy, fue comenzar a trabajar mi presencia en plataformas digitales. Yo soy periodista y redacto contenidos para sitios web. Básicamente lo que hice fue buscar empleo en redacción de contenidos para sitios web. No tanto, sin importar que fueran medios de comunicación, porque hay páginas web que escriben de diversidad de contenidos. O sea, no necesariamente tenía yo que estar en el área del periodismo, pero sí tenía que saber de letras y de escribir y todo esto.
Entonces yo dije, bueno, tengo que demostrar qué es lo que yo hago, pero no con palabras, o sea, porque escribir allí, yo soy una apasionada por la comunicación y me encanta, yo sentía que eso no terminaba de convencer a nadie. Y yo siempre he dicho que es mejor convencer con hechos que con palabras. Entonces yo quería demostrar qué era lo que hacía. Yo ya tenía un blog que abrí hace ya un buen tiempo con la idea de aprender cómo era esto de monetizar en plataformas digitales. Y dije, bueno, a través de este blog yo también puedo demostrar qué es lo que hago. No solamente puede servir como un hobby, un pasatiempo, sino que se puede convertir en mi catálogo, en esa ventana para que la gente vea qué es lo que yo hago. Entonces comencé a trabajarlo como que con más disciplina y a escribir de lo que yo quería que en determinado momento me contratara, ¿no? Porque tú cuando eres redactora puedes escribir de diversos temas. A mí me encanta escribir sobre temas de maternidad, de bienestar, de desarrollo personal, temas de salud, temas de marketing digital también me gusta mucho. Entonces yo, bueno, me voy a decir en una de estas áreas. Y como mi blog está muy relacionado con esto de la maternidad, del desarrollo personal y el bienestar, yo dije, bueno, por aquí lo relaciono, están los dos relacionados y me sirve a la vez de catálogo para que puedan ver qué es lo que yo hago. Bien, vamos a hacer una pausa. Siento que estoy hablando así rapidísimo y yo soy un poquito acelerada. Vamos a aprovechar esta pausa para pedirte que te suscribas a mi canal, que actives la campana de notificaciones para que sepas cada vez que aquí haya nuevo contenido, pero para que además ayudes a este canal a crecer y a que llegue a otras mamás y otras mujeres que también quieran trabajar desde casa. Ok, continuemos antes que llegue el niño de la escuela. A lo mejor por eso es que estoy acelerada, porque el niño está en la escuela y es mi momento de grabar. Ok, ¿en qué quedamos? En el blog. Muy bien. Entonces, ya cuando esas primeras propuestas que yo hacía eran como así muy ambiguas, porque no sabía básicamente qué decir ni qué poner, ¿no? ni cómo competir con los demás. Ya una vez que yo hice esto, ya me sentía como que un poquito más de confianza, porque no tenía que estar dando tanto discurso, sino que decía, si quiere ver más de lo que yo hago, lo puede ver aquí en este enlace. Y esas plataformas, cuando se trata de redacción de contenidos, de diseño, algo que tú puedas demostrar con hechos, te piden eso, te piden que, bueno, si usted tiene un sitio web, si usted ha escrito algún artículo, que lo pongas allí para ellos poder verificar qué es lo que tú haces. Y yo creo que te sirve si eres diseñador, si también trabajas, si eres community manager, si trabajas en edición de videos, eso también te pudiera servir para demostrar con hechos qué es lo que tú haces y que realmente eres buena en lo que haces. Entonces, bueno, ¿qué pasó con esto? Que no solamente yo lo hacía como que para que en esa área pudieran ver qué era lo que yo hacía y mis posibilidades de tener esas vacantes remotas fueran mayores, pero también en mis plataformas digitales comencé a promocionar lo que yo hacía en el blog, y eso me permitió que llegaran personas referidas que yo ni siquiera estaba buscando en estas páginas de búsquedas de empleo. Y yo digo, oh, gracias a Dios, porque de verdad que estar pegada allí buscando todo el tiempo es un poco cansón. Entonces es así que consigo mi segundo empleo. Sí, fue mi segundo empleo, porque el primero fue a través de Workana, y mi segundo empleo para trabajar con un blog yo no lo consigo a través de estas plataformas, sino que lo consigo por referidos. Porque nuestras redes sociales, a veces hay gente que la utiliza solo para compartir memes, chistes, cosas, pero hay un universo de personas que te pueden también poner en contacto con esas oportunidades que tú necesitas. Entonces comenzaron a llegar referidos porque veían lo que yo compartía en mis redes sociales de mi blog. Y recuerdo que así llegó este empleo, que era con un sitio web, con un blog que se llama dulcear.com. Por cierto, todavía existe, lo pueden buscar por allí. Y fue uno de los empleos que más me disfruté. Llegó a través de una persona que vio mi contenido y me escribió y me dijo, mira, este sitio web está buscando una redactora y yo creo que tú cumples el perfil para esa área porque he estado leyendo tu blog. Y yo dije, bingo, les gusta tu estilo, les gusta cómo escribes y tal y qué sé yo. Entonces esa fue la puerta que me abrió el hecho de yo difundir mis contenidos a través de estas plataformas digitales de manera distinta a lo que lo haría la gente tradicionalmente, es decir, darle un uso diferente a mis cuentas, a mis redes sociales.
Y yo pensaba que eso solo me iba a traer gente que viniera a leer o gente que viniera a curiosear el blog sin ninguna otra intención. Y me trajo ese primer cliente y por supuesto a partir de allí, segundo cliente que fuera de las plataformas estas de páginas de búsqueda de empleo. Y por supuesto que a partir de allí yo me sentí con más confianza, me sentí mucho más segura y dije, bueno, aquí vamos entonces a promocionar todo lo que hagamos aquí en este blog, porque esto va a ser como que mi ventana a que la gente vea qué es lo que yo hago. Otra cosa que me funcionó mucho, que me funciona muchísimo, es comenzar a buscar personas que estuvieran trabajando en remoto. Comenzar a mezclarme con esos círculos, a involucrarme con esos círculos de personas que estuvieran trabajando en remoto, porque si quieres oportunidades, tienes que estar donde están las oportunidades. Si tú estás en tu casa solo viendo el techo y esperando que alguien te toque la puerta, pues muy probablemente no te la van a tocar, 1 en 1.000.000. Entonces comencé a buscar esos grupos por Facebook, hay muchísimos grupos. Comencé a buscar canales en Telegram donde también estuviesen personas trabajando en remoto, comencé a buscar estos grupos donde ponían ofertas de trabajo remoto, comencé a relacionarme con personas que estuvieran trabajando por internet, para que al estar en ese círculo yo pudiera saber cuáles eran las oportunidades que se estaban moviendo y por supuesto pudiera entrar al campo de batalla, porque si no estás en eso, si no te relacionas con ese grupo de personas que hacen lo que tú quieres hacer, hay muy pocas probabilidades de que consigas ofertas. Hay un refrán popular que dice, si andas con 5 borrachos, tú eres el sexto. Entonces vamos a cambiarlo un poquito en una onda más positiva y digamos, si tú andas con 5 personas exitosas, hay muchas probabilidades de que tú seas la sexta. O si andas con 5 personas que trabajan desde casa, entonces hay muchas probabilidades de que tú te conviertas en esa sexta persona. Es por eso que estos grupos son muy importantes. En muchas de las metas que nosotros, en todas las metas que nosotros queremos lograr, unirnos a grupos que estén haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, nos ayuda muchísimo. Entonces bien, ¿por qué me ha gustado muchísimo también estas formas de buscar trabajo más allá de las páginas web de trabajos remotos que ya conocemos? Porque me da más libertad a la hora de negociar con mi tiempo, a la hora de negociar lo que quiero hacer, a la hora de negociar los beneficios que puedo tener, que me pasaba también mayormente con estas páginas de búsqueda de empleo, que siempre hay como un intermediario, es decir, ese cliente directo, tú como que no estás en contacto con él y terminan poniendo como condiciones sobre condiciones y al final eso a mí, particularmente con mi estilo de vida, no me agradaba mucho. Yo quería tener mayor control de mi tiempo, mayor dominio de mi tiempo, mayor libertad de mi tiempo, y al yo promover lo que yo hago y estar en contacto directo con el cliente, puedo negociar mejor y puedo poner como que las cosas más claras y decir, mira, ok, yo voy a trabajar así, estas son mis condiciones de trabajo, esto es lo que a mí me funciona y si te funciona a ti, pues perfecto, vamos hacia adelante con ese proyecto. Entonces, al darme mayor libertad, que es básicamente lo que yo busco con esto de trabajar desde casa, tener más libertad de tiempo, es por eso que estos mecanismos me resultan muchísimo mejor a la hora de buscar empleo por internet. Bien, entonces si tú estás comenzando en este mundo y quizás te da un poco de miedo mostrar qué es lo que haces, tratar de vender tus habilidades y tus talentos a través de estas plataformas digitales, a todos nos ha dado miedo en algún momento, pero yo una vez me dije, si tú no promocionas lo que haces, si tú no das a conocer lo que haces, nadie va a venir a hacerlo por ti, nadie va a venir a ser tu manager, tú eres tu propio manager, me dije, a la hora de buscar empleo y a la hora de ofrecer tus conocimientos y de negociar los beneficios que puedas tener en este trabajo remoto. Y así uno va perdiendo como que el miedo, va ganando seguridad y solo la repetición te da esa seguridad, es decir, solo que estés constantemente haciéndolo te va a dar esa seguridad. Y si realmente quieres trabajar desde casa, es uno de los consejos que yo te puedo dar. El otro consejo es que veas la lista de reproducción completa que he trabajado sobre trabajar desde casa por internet y que por supuesto tomes de allí los tips, las recomendaciones que te funcionan. Y si les gusta este tipo de contenido, por favor háganmelo saber con un me gusta para poder seguir desarrollando temas similares aquí en el canal. Yo soy Vanessa, les mando un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.